¿Qué harías si el hombre que juraste proteger te traicionara con una sola bala y todo el país estuviera viendo? Omar Harfuch, secretario de Seguridad de México, nunca pensó que tendría que responder esa pregunta arrodillado en el pavimento de Lomas de Chapultepec, con las manos manchadas de sangre de su compañero más leal. El eco del disparo aún rebotaba entre las fachadas de mármol cuando Harfuch se dejó caer junto a Capitán. El pastor alemán yacía inmóvil sobre el asfalto húmedo, su pelaje negro brillando bajo las luces de los patrulleros. La sangre se extendía en un charco irregular, mezclándose con el rocío de la madrugada como tinta diluida en agua. No gritó, no maldijo. Omar Harfuch, el hombre que había enfrentado carteles y balas sin pestañear, simplemente presionó sus manos contra el costado del animal, sintiendo cómo la vida se escurría entre sus dedos como arena. Sus ojos no buscaron explicaciones, no suplicaron ayuda. Se clavaron en los de Capitán con la intensidad de un hombre que entiende que algunos momentos definen todo lo que viene después. A 20 metros de distancia, el comandante Vega mantenía su arma en alto, el cañón aún humeante. Sus manos temblaban ligeramente, traicionando la confianza que intentaba proyectar su voz cuando gritó al aire nocturno. Se me vino encima. Parecía agresivo, pero Capitán no se había movido. Harfuch lo sabía. Los agentes que formaban el perímetro de seguridad lo sabían. Incluso Vega, bajo toda su bravuconería nerviosa, lo sabía. El perro había estado sentado junto a la puerta del sedán blindado, esperando la orden de su amo con la paciencia de un soldado veterano. El secretario de seguridad se incorporó lentamente, sus rodillas crujiendo sobre el concreto frío. No, se limpió las manos ensangrentadas. No ajustó su traje arrugado. Solo se quedó allí, de pie junto al cuerpo inmóvil, mientras las sirenas se multiplicaban a lo lejos y las primeras luces comenzaban a encenderse en los edificios circundantes. Vega bajó su arma, pero no se acercó. Algo en la quietud absoluta de Harfuch le helaba la sangre más que cualquier grito de furia. Era el silencio de un hombre que acababa de ver la línea final cruzarse. El silencio de alguien que ya no tendría que preguntarse hasta dónde podía llegar la traición dentro de sus propias filas. En el bolsillo de su saco el teléfono de Harfuch vibraba insistentemente. Reporteros, políticos, subordinados que ya habían visto los videos que circulaban en las redes sociales. Todo México despertaría en unas horas conociendo la imagen. Su secretario de seguridad arrodillado junto a su perro muerto, traicionado por uno de los suyos. Pero Omar Harfuch no contestó ninguna llamada. Tenía cosas más importantes que hacer. Tenía una promesa que cumplir, una que nadie más podía escuchar, pero que resonaba en sus oídos más fuerte que cualquier sirena. El comandante Vega acababa de cometer el error más grande de su vida, solo que aún no lo sabía. 6 horas antes del disparo, Omar Harfuch despertó como lo había hecho durante los últimos 3 años, con el hocico frío de Capitán presionando suavemente contra su mano. No necesitaba alarma cuando tenía un reloj de 4 patas que nunca se retrasaba ni un minuto. La casa de Polanco permanecía en silencio, envuelta en esa quietud especial que solo conocen quienes viven rodeados de guardaespaldas invisibles. Harfuch se incorporó en la cama, sus músculos protestando por las largas horas de escritorio del día anterior. Capitán se sentó junto a él, cola moviéndose con esa dignidad contenida que caracterizaba todo lo que hacía. «Buenos días, compañero», murmuró Harfuch, rascando detrás de las orejas del pastor alemán. Era su ritual privado, el único momento del día en que podía permitirse ser simplemente Omar, no el secretario de seguridad que cargaba el peso de un país sobre sus hombros. Se dirigieron juntos hacia la cocina, sus pasos sincronizados por años de rutina compartida. Capitán caminaba siempre medio paso atrás de su hombro izquierdo, una postura que hablaba de entrenamiento, pero también de una lealtad que trascendía cualquier comando. El teléfono vibró sobre la mesa del comedor. Harfuch frunció el ceño al ver el número. El comandante Vega llamando a las 5:30 de la mañana. Eso nunca era buena señal. «¿Qué necesitas, Vega?».
Secretario, disculpe la hora. Tenemos información sobre movimientos sospechosos en Lomas de Chapultepec. Podría ser importante. Harfuch sirvió el agua de capitán en su tazón de acero inoxidable, notando cómo el perro esperaba su permiso antes de beber. Disciplina, respeto, cualidades que parecían escasear cada vez más entre algunos de sus subordinados. ¿Qué tipo de movimientos? Una pausa demasiado larga al otro lado de la línea. Mejor hablamos en persona, señor. ¿Puede reunirse conmigo? Traeré un equipo pequeño. Harfuch observó a Capitán lamer el agua con tranquilidad, ajeno a las corrientes subterráneas que agitaban la conversación. Durante los últimos meses, había notado ciertos cambios en algunos comandantes. Reuniones susurradas que se interrumpían cuando él aparecía. Informes que llegaban tarde o incompletos. Pequeñas grietas en la cadena de mando que, sumadas, comenzaban a formar un patrón inquietante. Está bien, dame la ubicación. Después de colgar se quedó inmóvil en la cocina, observando cómo los primeros rayos de sol se filtraban entre las cortinas. Capitán terminó de beber y se acercó, presionando su costado contra la pierna de Harfuch, en un gesto de apoyo silencioso. Era extraño cómo los animales percibían las cosas antes que los humanos. Harfuch había notado que Capitán se ponía ligeramente tenso cada vez que Vega visitaba la oficina, como si algo en el comandante le generara desconfianza instintiva. «¿Qué opinas, amigo?», preguntó en voz baja, acariciando la cabeza del perro. «Vamos a ver qué tiene que decirnos». «¿El comandante?». Capitán lo miró con esos ojos inteligentes, que parecían entender mucho más de lo que cualquier humano podría imaginar. Luego se dirigió hacia la puerta, donde su correa colgaba del gancho junto al abrigo de Harfuch. Una hora después, mientras el sedán blindado se deslizaba por las calles vacías hacia Lomas de Chapultepec, Harfuch no podía quitarse la sensación de que algo fundamental estaba a punto de cambiar. Capitán viajaba en silencio a su lado, mirando por la ventana con esa alerta tranquila que había aprendido a reconocer como una advertencia. Debería haber hecho caso a esa advertencia. 3 semanas antes del disparo, Omar Harfuch se encontraba estudiando un expediente que podría costarle la vida a más de una persona en esa sala. Las oficinas de la Secretaría de Seguridad olían a café frío y papel viejo, pero bajo esa familiaridad flotaba algo más espeso. La tensión de hombres que sabían que sus secretos estaban siendo desentrañados uno por uno. «Los números no mienten, señores», dijo Harfuch, deslizando una serie de fotografías sobre la mesa de juntas. Rostros conocidos, algunos uniformados, otros en trajes civiles, todos conectados por líneas rojas que formaban una telaraña de municinta complicidad. 18 operativos filtrados en los últimos 6 meses. 18. El comandante Vega se removió en su asiento, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre el borde de la mesa. A su lado, otros oficiales de alto rango mantenían expresiones cuidadosamente neutras, pero Harfuch había aprendido a leer el miedo en los ojos de los hombres como otros leen periódicos. «Con el debido respeto, secretario», intervino el comandante Ruiz, «podríamos estar hablando de coincidencias. Los carteles tienen muchas fuentes de información». «¿Coincidencias?». Harfuch levantó otra fotografía. Un convoy de la DEA emboscado en Sinaloa apenas 2 horas después de que se compartiera su ruta en esta misma sala. «Coincidencia que el operativo contra los hermanos Beltrán se cancelara misteriosamente después de que discutiéramos los detalles aquí». El silencio se extendió como una mancha de aceite. Harfuch observó cada rostro, catalogando microexpresiones, tics nerviosos, la forma en que evitaban su mirada. Había perfeccionado esta técnica durante años de interrogatorios. Los culpables siempre se delataban solos. «Estamos hablando de traición», continuó, su voz cortando el aire como una hoja. «No de errores administrativos o fallos de comunicación. Estamos hablando de policías que han vendido su placa al mejor postor». Vega se aclaró la garganta. «¿Qué propone hacer, señor?». La pregunta sonó casual, pero Harfuch detectó el filo debajo. Era la pregunta de un hombre que necesitaba saber cuánto tiempo le quedaba antes de que su mundo se desmoronara. «Limpieza completa»,
respondió Harfuch, cerrando el expediente con un golpe seco. Comenzando desde arriba. Nadie está por encima de la investigación. Nadie. Un murmullo recorrió la sala. Algunos asentían con aprobación genuina, otros con la resignación de soldados que aceptan órdenes suicidas. Pero Harfuch notó algo más preocupante. Algunos no asentían en absoluto. «Comandante Vega», dijo clavando su mirada en el hombre que había estado tamborileando nerviosamente durante toda la reunión. «Quiero que encabeces la investigación interna. Considera esto una oportunidad para demostrar de qué lado estás». La expresión de Vega se congeló por una fracción de segundo antes de recuperar su máscara profesional. «Por supuesto, secretario. Será un honor servir a la justicia». Mientras los oficiales salían de la sala, Harfuch permaneció junto a la ventana, observando el tráfico de la Ciudad de México fluir como sangre por las arterias de concreto. No se hacía ilusiones sobre lo que acababa de desatar. Había declarado la guerra a la corrupción dentro de su propia casa, y las guerras siempre cobraban víctimas. En su bolsillo, el teléfono vibró con un mensaje de texto de número desconocido. «Algunos perros duermen mejor cuando no ladran tanto». Harfuch borró el mensaje sin responder. Había recibido amenazas antes, pero algo en el tono de esta era diferente, más personal, más específico. Esa noche, cuando llegó a casa, Capitán lo recibió con más urgencia de la habitual, como si supiera que las sombras se estaban moviendo más cerca de lo normal. El comandante Vega no había dejado de sudar desde que pisó la comisaría 3 horas después del disparo. Sus superiores lo esperaban en la sala de juntas como buitres alrededor de carroña, sus trajes impecables contrastando con las manchas de humedad que se extendían bajo sus brazos. El aire acondicionado luchaba contra el calor de agosto, pero nada podía enfriar el pánico que se había instalado en el edificio como una fiebre. «Cuéntanos exactamente lo que pasó», dijo el comisario general Herrera, ajustando sus lentes sin apartar la mirada de Vega. A su lado, 2 abogados de asuntos internos tomaban notas en libretas idénticas, sus plumas moviéndose al unísono como metrónomo siniestro. Vega se aclaró la garganta, el sonido rasposo traicionando sus nervios. «El animal se me vino encima», mostró agresión clara. «Tuve que actuar para proteger la integridad del operativo». Era la 4ª vez que repetía la misma historia en 3 horas, pero las palabras sonaban cada vez más huecas, como monedas falsas que pierden su brillo con el uso. Uno de los abogados levantó la vista de su libreta. ¿El perro ladró? ¿Gruñó? ¿Mostró los dientes? La pregunta flotó en el aire como humo tóxico. Vega sintió como el sudor le bajaba por la espalda. Capitán había estado inmóvil junto al coche, sentado con esa disciplina militar que caracterizaba todo lo que hacía. No había emitido un sonido, no había movido ni una pata. Los perros entrenados no siempre dan aviso antes de atacar, murmuró. Vega, las palabras sabiendo a ceniza en su boca. Mi experiencia me dice que... Tu experiencia, lo interrumpió Herrera, nos está costando muy cara en este momento. Deslizó su tablet sobre la mesa. En la pantalla, el video del incidente se reproducía en bucle. Harfuch arrodillado, Capitán inmóvil en el charco de sangre, Vega temblando con el arma aún humeante. ¿Sabes cuántas veces se ha compartido esto en las últimas 2 horas? Los números seguían subiendo mientras hablaban. 300.000 reproducciones, 500.000. Los comentarios se multiplicaban como bacterias, cada uno más indignado que el anterior. Hashtags que ya comenzaban a convertirse en tendencia nacional. Justicia para Capitán. Mire corrupción policial. Harfuch, uno de los abogados, cerró su libreta con un chasquido seco. Necesitamos ser muy claros sobre la narrativa. El comandante Vega actuó bajo percepción de amenaza inmediata. Los perros de ataque, especialmente los de funcionarios de alto perfil, representan un riesgo considerable para la seguridad operativa. ¿Perros? ¿De ataque? Vega casi se ahogó con las palabras. Capitán era un pastor alemán retirado. Harfuch lo rescató de... Lo que Harfuch hizo o dejó de hacer con ese animal no viene al caso, cortó Herrera.
Lo que importa es que tú percibiste una amenaza y actuaste según tu entrenamiento. Esa es la versión que va en el informe oficial. El silencio que siguió fue espeso como alquitrán. Vega podía sentir cómo las paredes de la sala se cerraban sobre él, cómo cada palabra que había pronunciado se convertía en otro eslabón de la cadena que lo ataría a esta mentira para siempre. ¿Y si Harfuch no acepta esa versión?, preguntó, su voz apenas un susurro. Los tres hombres lo miraron como si hubiera hecho una pregunta estúpida. Herrera sonrió, pero no llegó a sus ojos. Omar Harfuch es un funcionario inteligente. Entiende cómo funcionan estas cosas. Entiende que algunos sacrificios son necesarios para mantener la estabilidad del sistema. Pero mientras pronunciaba esas palabras, Herrera sabía lo que todos sabían en esa sala. Omar Harfuch no era un hombre que aceptara sacrificios. Era un hombre que cobraba deudas. Y la deuda que acababan de contraer con él era impagable. El estudio de Omar Harfuch olía a madera vieja y papel, pero esa noche llevaba también el aroma fantasma de pelo de perro que nunca más volvería a refrescarse con cada entrada. La silla de cuero crujió bajo su peso cuando se instaló frente al escritorio, donde la lámpara proyectaba un círculo de luz dorada sobre una superficie que había estado ordenada esa mañana y ahora comenzaba a transformarse en algo muy diferente. Harfuch abrió el primer cajón y extrajo una carpeta manila gruesa marcada con letras rojas. Vega, comandante, personal. La había iniciado 6 meses atrás, cuando las primeras inconsistencias en los informes del comandante comenzaron a formar un patrón. Ahora, después de lo sucedido, cada página cobraba un peso diferente. Extendió las fotografías sobre el escritorio como cartas de póker. Vega entrando a un restaurante de lujo, con hombres que no figuraban en ninguna nómina oficial. Vega saliendo de una casa en Las Lomas que costaba 10 veces su salario anual. Vega conduciendo un BMW que nunca había reportado en sus declaraciones patrimoniales. En el rincón del escritorio, el collar de capitán descansaba sobre un paño negro. Harfuch lo tomó entre sus manos, sintiendo el peso familiar del cuero y la placa de identificación que había mandado grabar 3 años atrás. Capitán, compañero leal, Omar H. No había llorado en el pavimento. No había gritado en el hospital veterinario, mientras el doctor confirmaba lo que ya sabía. No había derramado una lágrima durante las 3 horas que tardó en regresar a casa, pero ahora, en la privacidad de su estudio, permitió que el dolor se asentara en su pecho como plomo fundido. «Te fallé, amigo», murmuró al collar, su voz quebrándose por primera vez en el día. Debía haber visto esto venir, pero el lamento duró solo un momento. Harfuch enderezó los hombros y comenzó a trabajar con la precisión de un cirujano. Abrió su laptop y descargó todas las copias disponibles del video, los ángulos de los teléfonos móviles, las cámaras de seguridad de los edificios circundantes, cada píxel que pudiera contar la historia que Vega y sus superiores querían enterrar. Creó una carpeta digital, Justicia para Capitán. Dentro, subcarpetas organizadas por fechas, testigos, evidencia, años de experiencia como investigador, se condensaron en un sistema metodical que no dejaría cabo suelto sin atar. En una hoja de papel en blanco, escribió con letra cuidadosa: Operativo Lomas de Chapultepec, cronología real. Debajo, comenzó a listar cada inconsistencia entre el informe oficial, que sin duda ya estaban preparando, y lo que realmente había sucedido. 1:15 AM. Vega llama solicitando reunión urgente. Grabación disponible. 01:45 AM. Llegada a punto de encuentro. Capitán permanece junto al vehículo. 01:47 AM. Disparo sin provocación. Capitán inmóvil en todo momento. 01:48 AM. Vega grita, amenaza percibida. 23 testigos presentes. Sus dedos se movían sobre el teclado con la cadencia de un metrónomo. Cada palabra documentada, cada tiempo verificado. No era venganza lo que construía en esa habitación. Era algo más frío, más preciso.
Era justicia arquitectónica, edificada ladrillo por ladrillo hasta convertirse en algo que ni los mejores abogados del sistema podrían derribar. A las 3 de la mañana, cuando terminó de organizar la primera fase de la evidencia, Harfuch se recostó en su silla y observó el collar de capitán. Ya no era solo un recuerdo, se había convertido en el símbolo de una promesa que pensaba cumplir hasta sus últimas consecuencias. En algún lugar de la ciudad, el comandante Vega trataba de dormir sin conseguirlo, sin saber que su vida tal como la conocía había terminado el momento en que apretó ese gatillo. A las 6 de la mañana, cuando México despertó, el video ya había cruzado la barrera del 1.000.000 de reproducciones. No fue una explosión gradual, sino una detonación digital que se extendió por las redes sociales como pólvora encendida. En cafeterías de la Roma Norte, oficinas de Santa Fe y microbuses del Estado de México, el mismo clip se reproducía en miles de pantallas. Omar Harfuch arrodillado junto a capitán, sangre mezclándose con el asfalto de la madrugada. La primera periodista en llegar a la escena fue Carmen Delgado, de Proceso. Había seguido la carrera de Harfuch durante años, documentando cada operativo contra la corrupción, cada comandante destituido, cada reforma que había intentado implementar. Cuando vio el video, no necesitó contexto para entender lo que estaba presenciando. «No es solo un perro muerto», dijo por teléfono a su editor, mientras filmaba el charco de sangre que aún manchaba el pavimento. «Es un mensaje. Le están diciendo a Harfuch que nadie está a salvo, ni siquiera en su propio círculo». Los hashtags comenzaron a multiplicarse como células dividiéndose. Justicia para capitán se convirtió en trending topic nacional antes del mediodía. Harfuch resiste apareció poco después, seguido por corrupción asesina y México despierta. Cada etiqueta llevaba consigo miles de comentarios, memes, videos de respuesta y testimonios de ciudadanos que habían perdido la fe en sus instituciones. En el Zócalo, un grupo pequeño de activistas colocó una fotografía ampliada de capitán junto a las escaleras de la catedral. No era una protesta planificada, solo un gesto espontáneo que otros comenzaron a imitar. Para las 2 de la tarde, el improvisado memorial se había extendido por media plaza. Flores, velas, carteles escritos, a mano que decían: si matan a su perro, ¿qué no le harán a tu familia? Los noticieros de la tarde no pudieron ignorar la historia. Cada canal la enfocó desde ángulos diferentes, pero ninguno pudo evitar mostrar una y otra vez las mismas imágenes. La tranquilidad letal con que Harfuch había recogido a capitán, la forma en que había ignorado completamente las excusas balbuceantes de Vega, el silencio ensordecedor de un hombre que acababa de ver traicionada su confianza del modo más brutal posible. En Twitter, una cuenta anónima comenzó a publicar datos sobre Vega que no aparecían en ningún registro oficial. Fotografías de propiedades no declaradas, recibos de restaurantes que costaban más que el sueldo mensual de un comandante, transferencias bancarias con fechas que coincidían sospechosamente con operativos fallidos. La información llegaba, cada hora, precisa y devastadora, como gotas de ácido disolviendo una reputación construida sobre mentiras. Los comentarios en redes sociales se multiplicaban exponencialmente. Madres que habían perdido hijos en operativos filtrados, veteranos de guerra que reconocían en Harfuch a un hermano traicionado, dueños de mascotas que veían en capitán el símbolo de toda lealtad destruida por la corrupción sistémica. Sí, le pueden hacer esto a un hombre que dedica su vida a limpiar el país, escribió un usuario, cuyo post se compartió 50.000 veces. ¿Qué esperanza nos queda al resto de nosotros? Para las 6 de la tarde, cuando terminaron los noticieros vespertinos, algo fundamental había cambiado en el aire de la Ciudad de México. Ya no se trataba del perro de un funcionario. Se había convertido en el símbolo de todo lo que estaba roto en un sistema que devoraba a quienes intentaban repararlo. En su estudio, Omar Harfuch observaba los números subir en su pantalla. No sonreía. No sentía satisfacción. Solo veía cada compartir, cada comentario, cada hashtag como otra pieza de evidencia en el expediente que estaba construyendo.
El país había despertado. Ahora era momento de darles algo por lo que valiera la pena mantenerse despierto. El bar El Último Trago se escondía en una esquina de la Doctores donde las luces de neón parpadeaban como ojos moribundos. Era el tipo de lugar donde los secretos se ahogaban en mezcal barato y nadie hacía preguntas sobre por qué alguien necesitaba reunirse a las 2 de la mañana. El comandante Vega llegó 15 minutos tarde, sudando a pesar del aire nocturno, su mirada saltando de mesa en mesa, hasta encontrar al hombre que lo esperaba en el rincón más oscuro. «Raúl», murmuró Vega, deslizándose en el asiento de vinilo agrietado. El hombre frente a él no levantó la vista de su vaso de whisky. Raúl Mendoza había sido su contacto durante 3 años, el puente entre el mundo de las placas y el de los billetes sin preguntas. Ahora parecía un fantasma, con ojeras profundas y las manos temblando ligeramente al alzar su bebida. «¿Viste las noticias?», preguntó Raúl sin preámbulos. Su voz sonaba ronca, como si hubiera pasado días sin dormir. «Tu cara está en todos los pinches canales». Vega pidió un tequila doble y se lo bebió de un trago antes de responder. No era parte del plan. Se supone que solo tenía que asustarlo, hacer que entendiera el mensaje. ¿Qué mensaje? Raúl finalmente alzó la vista, sus ojos inyectados, de sangre clavándose en los de Vega. ¿Que somos unos putos psicópatas que matamos mascotas por diversión? El tequila quemó la garganta de Vega, pero no tanto como las palabras que tenía que pronunciar. Los jefes dijeron que Harfuch se estaba acercando demasiado, que sus investigaciones iban a joderlos a todos. Me dijeron que necesitaba un escarmiento, algo personal que lo hiciera retroceder. ¿Y decidiste matar a su pinche perro? No era esa la intención. La voz de Vega se quebró ligeramente. Se suponía que iba a disparar al aire, hacer como que el animal me atacaba, crear confusión. Pero cuando llegué allí y vi a Harfuch tan tranquilo, tan controlado, me puse nervioso. El perro estaba ahí sentado, mirándome como si supiera exactamente quién era yo. Raúl dejó escapar una risa amarga. Pinche capitán, siempre fue más inteligente que la mayoría de nosotros. Cuando apreté el gatillo, no sé qué pasó. Mi mano tembló. El tiro se desvió. Vega se cubrió el rostro con las manos. Dios mío, Raúl. Le disparé al animal directo al pecho. Vi cómo Harfuch se arrodilló, vi la sangre y supe que había cagado todo. En el bolsillo de la chaqueta de Raúl, un dispositivo del tamaño de una moneda registraba cada palabra. Había llegado al bar 2 horas antes para instalarlo en la mesa, siguiendo instrucciones precisas que había recibido por mensaje cifrado. No sabía quién estaba detrás de esas instrucciones, pero tenía sus sospechas. ¿Quién te dio la orden?, preguntó Raúl, acercándose ligeramente para que el micrófono captara mejor la respuesta. Vega miró alrededor del bar, asegurándose de que nadie los escuchara. El comisario Herrera dijo que venía directamente de arriba de gente que no podíamos permitirnos decepcionar. Me prometió que si hacía esto, me protegerían, que si algo salía mal, tenían abogados que me sacarían. Limpio. Y ahora, la pregunta quedó suspendida en el aire como humo de cigarro. Vega sabía la respuesta antes de pronunciarla. Los mismos hombres que le habían prometido protección ahora lo veían como un cabo suelto, una amenaza para su propia supervivencia. Ahora estoy jodido, susurró Vega. Harfuch no va a parar hasta destruirme, y los que me mandaron hacer esto van a asegurarse de que no viva lo suficiente para contarlo. Raúl terminó su whisky y se levantó sin decir palabra. En su bolsillo, la grabadora siguió funcionando, hasta mucho después de que ambos hombres desaparecieran en la noche de la Ciudad de México. A la mañana siguiente, Omar Harfuch encontraría un sobre sin remitente bajo la puerta de su casa. Dentro, un USB con 43 minutos de confesión completa. La pieza final del rompecabezas había llegado sola a sus manos. La oficina del comandante Vega olía a café rancio y sudor frío. Las persianas estaban bajadas desde hacía 3 días, creando un búnker de sombras donde se refugiaba del mundo exterior que lo había convertido en el rostro de todo lo que estaba podrido en el sistema. Su escritorio, antes ordenado con precisión militar, ahora parecía el epicentro de una tormenta.
expedientes desperdigados, tazas de café a medio beber y una pila de periódicos que había dejado de leer porque todos llevaban su fotografía en primera plana. El teléfono sonó por 10ª vez esa mañana. Vega miró la pantalla y sintió cómo su estómago se contraía al ver el nombre. Lupita, casa. Su esposa llevaba 3 días llamándolo, pero él no tenía fuerzas para enfrentar las preguntas que sabía que vendrían. ¿Cómo explicarle a la mujer que había criado a sus hijos que su padre era ahora sinónimo de corrupción y cobardía? Finalmente contestó, su voz apenas un susurro ronco. ¿Carlos? Dios mío, ¿dónde has estado? Los niños están preguntando, ¿por qué salen en la televisión diciendo cosas horribles de su papá? Vega cerró los ojos, apretándolos hasta que vio estrellas. Lupita, no puedo hablar ahora. Es complicado. ¿Complicado? La voz de su esposa se quebró. Complicado es que nuestros vecinos crucen la calle cuando me ven. Complicado es que Sofía llegue llorando de la escuela porque sus compañeros le dicen que su papá es un asesino. La palabra se clavó en su pecho como un puñal. Asesino. Había matado antes en operativos legítimos, defendiendo a ciudadanos inocentes, pero nunca había sentido el peso de esa palabra como ahora, cuando se aplicaba a la muerte de un animal que no representaba amenaza alguna. Un golpe en la puerta interrumpió la llamada. «Te llamo después», murmuró antes de colgar, ignorando los sollozos de Lupita. El sargento Morales asomó la cabeza, sus ojos evitando cuidadosamente los de Vega. «Comandante, el comisario Herrera quiere verlo en su oficina, inmediatamente». El pasillo hacia la oficina de Herrera se sintió como una caminata hacia el patíbulo. Los compañeros que antes lo saludaban con camaradería ahora apartaban la mirada o susurraban cuando creían que no los escuchaba. La placa en su pecho, que una vez había llevado con orgullo, ahora pesaba como una lápida. En el espejo del baño, antes de llegar a la oficina de Herrera, Vega se detuvo a mirarse. El hombre que le devolvía la mirada era un extraño. Ojos hundidos, mejillas demacradas, una barba de 3 días que hablaba de noches sin dormir. ¿Cuándo había comenzado a parecerse tanto a los criminales que solía perseguir? Su teléfono vibró con un mensaje de texto de número desconocido. «Vimos tu confesión en el bar. Tienes 24 horas para arreglar esto o tu familia pagará las consecuencias». Las manos le temblaron mientras leía las palabras una segunda vez. No era una amenaza vacía. Conocía demasiado bien cómo funcionaba esta gente. Si no conseguía silenciar a Harfuch, si no encontraba una manera de enterrar la verdad, Lupita y los niños se convertirían en daño colateral. Pero al mismo tiempo, sabía que ya era demasiado tarde para el silencio. La confesión de anoche había sido grabada. Podía sentirlo en los huesos, del mismo modo que un animal herido siente la proximidad de su depredador. Omar Harfuch tenía todas las cartas ahora, y Vega era apenas un peón en un juego que había perdido desde el momento en que apretó ese gatillo. Se enderezó la corbata, se acomodó la placa en el pecho y caminó hacia la oficina de Herrera con la certeza fúnebre de un hombre que sabe que está a punto de elegir entre su alma y su supervivencia. Algunas decisiones, pensó mientras giraba el picaporte, definen quién eres realmente cuando todo lo demás se desmorona. La sala de juntas del bufete Castillo en Asociados olía a cuero caro y justicia implacable. Omar Harfuch se sentó en la cabecera de la mesa de caoba, rodeado por 5 de los mejores abogados penalistas del país. Frente a él, organizados con precisión quirúrgica, se extendían los frutos de 2 semanas de investigación meticulosa, fotografías, transcripciones, documentos bancarios y 3 dispositivos electrónicos que contenían suficiente evidencia para desmantelar una red de corrupción que se extendía hasta los niveles más altos del gobierno. La licenciada Elena Castillo, veterana de casos imposibles, tomó el primer expediente con la delicadeza de quien maneja dinamita. «Secretario, lo que tenemos aquí va más allá de un simple caso de abuso policial. Estamos hablando de conspiración criminal organizada». Harfuch asintió sin apartar la mirada de la fotografía de capitán que había colocado en el centro de la mesa, no como símbolo dramático,
sino como recordatorio de por qué estaban allí. Enséñenme lo que tienen. El primer abogado, Martínez, conectó su laptop al proyector. La pantalla se iluminó con el organigrama que Harfuch había comenzado en su estudio y que ahora se había expandido como un virus digital. Comandante Vega recibió órdenes directas del comisario Herrera. Tenemos la grabación completa de su confesión. La voz de Vega llenó la sala, quebrada y desesperada. Los jefes dijeron que Harfuch se estaba acercando demasiado, que sus investigaciones iban a joderlos a todos. Me dijeron que necesitaba un escarmiento, algo personal que lo hiciera retroceder. El silencio que siguió fue denso como plomo fundido. Castillo dejó escapar un silbido bajo. 43 minutos de confesión completa. Nombres, fechas, métodos de pago. Es una autopsia de la corrupción policial. Pero no es todo, continuó Martínez, cambiando la diapositiva. Aparecieron fotografías bancarias, transferencias, propiedades. Durante los últimos 6 meses, mientras usted limpiaba la corporación, nosotros seguimos el dinero. Vega no actuaba solo. Herrera tampoco. La imagen siguiente mostró una red de cuentas offshore, sociedades fantasma y propiedades de lujo que formaban un mapa financiero de la traición. El dinero viene de los carteles, pero se filtra a través de empresas legítimas, constructoras que obtienen contratos gubernamentales, empresas de seguridad que reciben licitaciones millonarias. Harfuch estudió cada línea, cada conexión. Era hermoso en su precisión letal, como una partitura de destrucción compuesta nota por nota. ¿Cuántos están implicados? 17 funcionarios de alto nivel, 23 comandantes, 4 empresarios y... Castillo hizo una pausa, mirando directamente a Harfuch. 3 políticos en activo, incluyendo un senador. El tercer abogado, Herrera, no tenía relación familiar con el comisario corrupto, pero compartía la ironía del apellido. Tomó el USB que contenía el video original. La grabación del incidente es solo la punta del iceberg. Cuando esto se haga público, no habrá lugar donde esconderse para ninguno de ellos. Harfuch se recostó en su silla, sintiendo por primera vez en semanas algo parecido a la satisfacción. No era venganza lo que sentía. Era la tranquilidad fría de un arquitecto que ve su edificio terminado, cada viga en su lugar, cada cimiento, sólido e inquebrantable. ¿Cuándo presentamos?, preguntó. Mañana por la mañana, respondió Castillo. Hemos coordinado con la Fiscalía General, con Asuntos Internos y con 3 medios de comunicación nacionales. Será simultáneo. No. Habrá tiempo para encubrimientos. Harfuch asintió y se puso de pie, tomando la fotografía de capitán entre sus manos. 17 años de servicio, murmuró, refiriéndose tanto al perro como a su propia carrera. Mañana sabré si valieron la pena. Pero en el fondo de su corazón, mientras salía de esa sala rodeado de evidencia irrefutable, Omar Harfuch ya conocía la respuesta. La justicia había encontrado su camino y no habría más lugares donde esconderse. La celda de detención preventiva olía a desinfectante y desesperación. Carlos Vega llevaba 72 horas sin ver la luz del sol, contando las horas por las comidas que llegaban en charolas de plástico y por el cambio de guardias que marcaba el paso del tiempo como un metrónomo carcelario. Había perdido 8 kilos en esas 3 semanas desde su arresto. Su uniforme de comandante, reemplazado por el overol naranja que lo marcaba como lo que ahora era. Un criminal más esperando juicio. Cuando llegó la orden de trasladarlo a la sala de interrogatorios, Vega sintió tanto alivio como terror. Era preferible enfrentar preguntas que seguir masticando su culpa en el silencio de 4 paredes de concreto. La sala estaba diseñada para intimidar. Una mesa metálica, 3 sillas y una cámara que registraba cada parpadeo. Frente a él se sentaron la fiscal Patricia Moreno y el investigador Raúl Santos, el mismo hombre que había organizado la grabación en el bar. Vega lo reconoció inmediatamente, pero Santos mantuvo una expresión profesional que no traicionaba su papel anterior. Comandante Vega, comenzó la fiscal abriendo un expediente grueso como un ladrillo.
Tenemos suficiente evidencia para procesarlo por homicidio doloso, obstrucción a la justicia y asociación delictuosa. Está mirando a Pinto hacia una sentencia de 25 años mínimo. Vega miró a su abogado de oficio, un hombre joven y agotado que había heredado un caso imposible de defender. El abogado asintió ligeramente, confirmando lo que ambos sabían. No había salida legal para lo que había hecho. Pero, continuó Moreno, el secretario Harfuch ha autorizado un acuerdo de cooperación. Testimonio completo a cambio de una reducción significativa de cargos. Por primera vez en semanas, Vega sintió que podía respirar completamente. ¿Qué quieren saber? Santos deslizó una grabadora hacia el centro de la mesa. Todo. Nombres, fechas, cantidades, métodos. Queremos el mapa completo de la red de corrupción que lo reclutó. Vega cerró los ojos y se vio a sí mismo 6 años atrás, recién ascendido a comandante, lleno de ideales y determinación de servir a su país. ¿En qué momento exacto había cruzado la línea que separaba al protector del depredador? Comenzó con el comisario Herrera. Empezó, su voz apenas un susurro. Me dijo que todos los comandantes contribuían a un fondo especial para operativos no oficiales. 500 pesos al mes, nada grave. Después fueron favores pequeños. No patrullar ciertas zonas en horarios específicos, retrasar algunos informes. Las palabras comenzaron a fluir como agua represada que encuentra una grieta. Santos tomaba notas mientras Moreno lo grababa. Ambos, profesionales habituados a confesiones de criminales, pero esta tenía algo diferente. No era la resignación típica del delincuente atrapado, sino algo más parecido a la confesión católica. Dolor genuino, buscando absolución. El dinero creció. Primero fueron 5,000 pesos extra al mes, después 20, después 50. Para cuando me di cuenta de lo profundo que estaba metido, ya tenía una casa que no podía pagar con mi sueldo y una esposa que hacía preguntas que no podía responder. ¿Cuándo supo que querían intimidar a Harfuch?, preguntó Santos. Vega se detuvo, recordando esa llamada en la madrugada que había cambiado todo. 3 días antes del incidente, Herrera me dijo que el secretario se estaba acercando demasiado a la verdad, que necesitaba un mensaje que lo hiciera retroceder. Algo personal pero no permanente. ¿Y usted aceptó? La pregunta más simple llevaba consigo el peso de todo lo que había perdido. Su carrera, su honor, su familia, su propia alma. Sí, murmuró Vega. Acepté, y cuando apreté ese gatillo, maté más que a un animal. Maté al hombre que creía que era. Santos cerró su libreta. La confesión había durado 4 horas, pero para Vega se sintió como si hubiera durado toda una vida. Por primera vez desde aquella madrugada en Lomas de Chapultepec, se sintió limpio. A las 5 de la mañana, la Ciudad de México despertó con el sonido de puertas siendo derribadas. No fue una operación, fue una sinfonía de justicia ejecutada en 17 movimientos simultáneos que se extendieron desde Polanco hasta Satélite, desde Santa Fe hasta Coyoacán. Omar Harfuch coordinaba desde el centro de comando de la Secretaría, observando en tiempo real cómo se desmantelaba la red de corrupción que había infectado su institución durante años. Objetivo 1. Asegurado, crepitó la radio. El comandante Salinas, responsable de filtrar información sobre operativos antidrogas, había sido arrestado en su casa de 3 pisos en Lomas Verdes, una propiedad que costaba 5 veces su salario anual. Su esposa gritaba en la puerta mientras los agentes lo subían a la patrulla, aún en pijama, con las esposas brillando contra la luz del amanecer. Objetivo 3. Asegurado. El comisario Herrera había intentado huir por la azotea de su penthouse en Polanco. Los agentes lo encontraron, agachado detrás de una jardinera, temblando como un animal acorralado. El hombre que había ordenado intimidar a Harfuch ahora suplicaba que le permitieran vestirse antes de arrestarlo. En la pantalla principal del centro de comando, un mapa de la ciudad se iluminaba con puntos rojos que se volvían verdes conforme se completaba cada arresto. Harfuch observaba con la satisfacción fría de un cirujano que ve cómo se extrae un tumor maligno. No había gloria en esto, solo la limpieza necesaria de un sistema que había permitido que la corrupción creciera como cáncer.
Secretario, le informó la capitana Reyes, acercándose con una tablet en la mano. Acabamos de localizar las cuentas bancarias principales. 53 millones de pesos distribuidos en 12 bancos diferentes. Los números coinciden exactamente con el testimonio de Vega. Harfuch asintió sin apartar la vista de las pantallas. Vega había cumplido su palabra. Cada nombre, cada fecha, cada cantidad mencionada en su confesión estaba siendo corroborada en tiempo real por la evidencia que encontraban en cada arresto. Objetivo 14. Asegurado. El senador Mendoza había sido arrestado en su oficina del Congreso, intentando quemar documentos en el baño. Los agentes llegaron justo a tiempo para apagar las llamas y recuperar contratos que conectaban directamente su patrimonio personal con empresas fantasma financiadas por el cartel. A las 7 de la mañana, cuando los noticieros matutinos comenzaron sus transmisiones, ya tenían material para meses de análisis. 17 funcionarios arrestados, 43 cuentas bancarias congeladas, 72 propiedades embargadas, y en el centro de todo, la fotografía que se había convertido en símbolo nacional. Omar Harfuch, arrodillado junto a Capitán, el momento que había detonado la limpieza más grande en la historia de las fuerzas de seguridad mexicanas. Los teléfonos del centro de comando no paraban de sonar. Felicitaciones de gobiernos extranjeros, solicitudes de entrevistas de medios internacionales, mensajes de apoyo de organizaciones civiles. Pero Harfuch ignoró todo el ruido mediático. En su escritorio, junto a los informes de arrestos y las listas de evidencia confiscada, mantenía una sola fotografía. Capitán sentado en el jardín de su casa, mirando directamente a la cámara, con esos ojos inteligentes que parecían saber que su muerte no había sido en vano. «Misión cumplida, compañero», murmuró Harfuch, tocando ligeramente el marco de la foto. Por primera vez en meses, México había despertado un poco más limpio que la noche anterior. Pero Omar Harfuch sabía que limpiar un sistema era solo el primer paso. El verdadero trabajo comenzaba ahora. Construir algo que mereciera la lealtad que Capitán le había demostrado hasta su último aliento. El sol de la mañana se filtraba a través de los árboles que rodeaban el centro de entrenamiento canino. Capitán, bautizado así en honor al pastor alemán que había pagado con su vida por la limpieza de un sistema. Omar Harfuch caminaba entre las jaulas donde una nueva generación de cachorros jugaba y ladraba, ajenos al peso histórico de sus futuros roles como compañeros de oficiales que, esperaba, nunca traicionarían la confianza que se depositaría en ellos. Habían pasado 12 meses desde los arrestos masivos, 12 meses desde que México despertó a una mañana más limpia. El centro de entrenamiento era solo una parte del programa de integridad policial que Harfuch había diseñado desde cero, pero era la parte que más significado personal tenía para él. Secretario, lo saludó la teniente Mariana Soto, una joven oficial que había graduado del nuevo programa de reclutamiento. Los cadetes están listos para la ceremonia. Harfuch asintió, observando a 20 jóvenes oficiales formados en línea recta. Cada uno sostenía la correa de un cachorro de pastor alemán de 8 semanas, sus futuros compañeros de trabajo y, más importante, de vida. Era un programa radical. Cada oficial sería responsable no solo de entrenar a su perro, sino de cuidarlo, alimentarlo, conocer cada uno de sus gestos y reacciones. La lealtad, había aprendido Harfuch, se construía en los detalles cotidianos, no en los grandes gestos. Al fondo del grupo, casi oculto entre los árboles, Carlos Vega barría las hojas que habían caído durante la noche. Era parte de su servicio comunitario de 500 horas, reducido de una sentencia de 25 años gracias a su cooperación completa. Sus confesiones habían sido la llave que abrió todas las puertas de la corrupción sistémica. Vega levantó la vista por un momento, sus ojos encontrándose con los de Harfuch a través del patio. No hubo animosidad en ese intercambio de miradas, solo el reconocimiento mutuo de dos hombres que habían perdido mucho y habían encontrado, cada uno a su manera, un camino hacia algo parecido a la redención.
«Oficiales», comenzó Harfuch dirigiéndose a los cadetes. «El animal que tienen en sus brazos no es una herramienta, no es un accesorio de su uniforme, es su compañero, su espejo, su conciencia. Él los conocerá mejor que ustedes mismos. Sabrá cuándo tienen miedo, cuando están enojados, cuando están tentados a tomar el camino fácil». Un cachorro de pelaje negro se removió inquieto en los brazos de su joven oficial. Harfuch se acercó, extendió su mano para que el animal la oliera, y sintió la familiar textura de hocico húmedo contra su palma. Por un momento, fue como si Capitán estuviera allí de nuevo. «La lealtad», continuó, su voz más suave ahora, «no se exige, se gana, día tras día, decisión tras decisión. Estos animales les darán todo lo que tienen. La pregunta que deben hacerse cada mañana es, ¿merezco lo que me están dando?». Cuando terminó la ceremonia, Harfuch se quedó solo, en el patio, observando cómo los nuevos oficiales se alejaban con sus cachorros. En el bolsillo de su chaqueta, llevaba una fotografía de Capitán, ya desgastada en los bordes por el uso constante. Vega se acercó lentamente, su escoba aún en la mano. «Secretario», dijo en voz baja, «¿cree que algún día podré tener otro perro?». Harfuch lo miró durante un largo momento, viendo no al hombre que había apretado el gatillo, sino al hombre que había encontrado el valor de decir la verdad cuando todo su mundo se derrumbaba. «Cuando termine su servicio comunitario», respondió finalmente, «venga a verme. Quizás tengamos un cachorro que necesite una segunda oportunidad». El viento movió las hojas de los árboles, y por un momento pareció que alguien correteaba entre las sombras, jugando como solo los perros saben hacerlo, libre, leal, eterno.